Muy bien. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy nos va a dar una charla sobre pemfigoide ocular cicatrizal, la doctora Lilia Gómez, que es una compañera con la que yo me he apoyado mucho, ya que tiene pues mucha experiencia en este tipo de tratamientos y va a coordinar el día de hoy también nuestra compañera de oculoplástica, la doctora Diana Hinojosa. Entonces, sin más por el momento, pues voy a dejar a Diana para que pueda dar como una pequeña introducción. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Pues como lo comentaba Dani, vamos a hablar de pemfigoide ocular cicatrizal. Agradecerle primero a la doctora Lila Gómez por su participación en esta charla. Platicarles un poquito de la doctora, un poquito de su currículum. Pues ella hizo la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hizo la especialidad en oftalmología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Después se hizo y ya se fue a hacer una alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Hizo una segunda alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares relacionadas a procesos sistémicos, inmunológicos e inflamatorios, también en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. La doctora también pues es miembro de varias sociedades como la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, el Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares, miembro también de la Sociedad de Superficie Ocular y Película Lagrimal, miembro también de la Sociedad Panamericana de Oftalmología. La doctora pues también cuenta con un vasto currículum de publicaciones y participación en trabajos de investigación, por lo cual pues es un honor, doctora, para nosotros que esté aquí con nosotros acompañándonos en esta charla, que nos comparte un poquito de su experiencia. Nosotros a veces como oculoplásticos no nos toca ver de primera instancia pacientes que llegan pues a veces con esta inflamación, a lo mejor nos llegan ya con las secuelas cicatrizales, como los imbléfaron o las conjuntivas muy queratinizadas, que a veces tenemos que hacerle pues hay a veces unos injertos de mucosas para ayudarles. Entonces, pues sí nos gustaría que nos compartiera pues su experiencia con estos pacientes. Entonces, le damos la bienvenida. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros y adelante con su charla. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Es algo en realidad bastante breve porque quise compartir como los puntos más importantes y bueno, yo creo que cualquier cosa al final veríamos dudas, ¿no? Solo que ay, ya se ve, ¿verdad? Bueno, el pemfigoide ocular cicatrizal se considera una enfermedad sistémica con que tiene un involucro ocular. De hecho, forma parte del pemfigoide de membranas mucosas y el componente ocular representa casi el 70% del pemfigoide de membranas mucosas. Es bien importante saber, y esto nos sirve como diagnóstico diferencial, que la enfermedad siempre es bilateral, o sea, puede ser asimétrica o asincrónica, pero siempre va a ser bilateral. Entonces, si vemos un paciente con datos cicatrizales, pero que solamente son unilaterales, ahí es como un dato que nos habla de que tenemos que revalorar el diagnóstico, ¿no? No importa que se vea una fase muy avanzada y la otra inicial, no importa, o sea, la cosa es que siempre hay afectación en los dos ojos. Tiende a ser crónica, es progresiva, de hecho ese es como el gran punto de esta enfermedad, es que es muy progresiva y que es lo que lo diferencia de otras enfermedades cicatrizales y es recurrente, o sea, el paciente va a cruzar con altibajos, etapas muy buenas, etapas muy malas, pero esas etapas muy malas siempre van a llevar a cicatrización. Es más en mujeres, varía la incidencia, pero en promedio es 2 a 1. La edad promedio de inicio es a los 60 años, aunque puede haber en pacientes más jóvenes. La incidencia varía mucho también dependiendo de las series. Hay que reportar una incidencia de 1 por millón de pacientes o 1 en 50,000 personas, ¿no? Yo en realidad creo que cada vez vemos más pacientes y que muchos de ellos están subdiagnosticados y representa, o más bien el 40% de los pacientes que tienen manifestación ocular van a tener pemphigoide en otras membranas o en otras mucosas. Lo principal o lo más frecuente es boca, ano, recto, esófago, faringe, o sea, siempre hay que indagar en el paciente sobre afectación de otras mucosas. Mm, se considera una enfermedad autoinmune, o sea, esto quiere decir que está mediada totalmente por anticuerpos. Hay una respuesta de hipersensibilidad del tipo 2
hay una predisposición genética con un disparador ambiental. O sea, yo siempre digo a los pacientes, no sabe por qué, o sea, hasta la fecha no hemos determinado cuál es el origen, pero es tener la carga genética y que algo lo determina. De hecho, eso es muy curioso porque hay zonas en Jalisco, por ejemplo, el sur de Jalisco. Yo tengo muchos pemfigoides que, por ejemplo, son de cerca de Ciudad Guzmán, ¿no? Entonces, viendo la incidencia tan rara de la enfermedad, pensar que haya tantos pacientes en esa zona con pemfigoide, bueno, pues hace sospechar que los factores ambientales sí hablan o sí cursan como un disparador muy importante, ¿no? Y esta enfermedad, sin meternos tanto a la fisiopato, que en realidad pues es un tanto aburrida, por decirlo así, son anticuerpos que se forman contra lo que mantiene unida la membrana basal y el epitelio, ¿no? Que son anticuerpos contra la integrina o son anticuerpos contra la laminina 5. Y esto es importante porque el diagnóstico por biopsia es justamente que vamos a ver ese depósito de inmunoreactantes, ya sea de tipo IgG, IgA o IgM o complemento, ya sea C3 o C4 a nivel de la membrana basal. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo vamos a sospechar en los pacientes? Y esto es súper importante porque en promedio los pacientes con pemfigoide tienen un retraso en el diagnóstico de casi 10 años. O sea, la mayoría de los pacientes que yo veo, y es lo que está descrito, tienen más o menos años de evolución, o sea, de referir diagnósticos de conjuntivitis crónica, o sea, refieren que siempre les decían que el ojo estaba rojo, que está inflamado con conjuntivitis, pero también que refieren, lo primero que el primer síntoma que van a referir a los pacientes, pues es un ojo seco, ¿no? Y después de eso, ya cuando empieza la cicatrización, pues triquiasis. Entonces, yo creo que los que yo les podría decir que son los motivos de consulta más frecuente es el ojo seco y la triquiasis, que es lo que lleva a la atención oftalmológica. Y ya que quien tenga como la alta sospecha diagnóstica al jalar el párpado, de vertir el párpado, es cuando van a ver los datos que lo sugieren y podemos emitir el diagnóstico al paciente, ¿no? El ojo seco va a ser refractario. Quizá el dato ahí muy importante es sospecharlo cuando ustedes tengan un ojo seco que no es asociado a los cambios hormonales, que no es asociado al ambiente, a lo ocupacional y que no responde a tratamientos clásicos, pues bueno, buscar qué otra cosa pudiera estar sucediendo, ¿no? Y esto se debe a que hay una destrucción de las células de Globet. Los síntomas, ay, perdón, los primeros signos en los pacientes, o más bien, déjenme, borro un poquito esta, perdón. Los primeros síntomas en los pacientes es ojo rojo, es muy constante, por eso el diagnóstico de conjuntivitis crónica, lagrimeo, ardor, o sea, la sensación de cuerpo extraño como un ojo seco, y es muy poco frecuente que haya secreción como para clasificarlo en una conjuntivitis. Quizá eso sería como el dato que les pudiera orientar que no es una conjuntivitis cualquiera, ¿no? Y algo que yo siempre interrogo a los pacientes para saber qué tanto hay actividad, y esto es importante porque ustedes van a ver muchos pacientes con pemphigoide que van a tener el ojo rojo, pero va a tener secundario a la resequedad, a la queratitis que tienen, a que las pestañas están tocando la córnea, que va a ocasionar hiperemia conjuntival, pero no por eso va a tener actividad, ¿no? Entonces yo siempre le pregunto a los pacientes en el seguimiento es, a ver, sobre todo hay dolor, el ojo se pone más rojo cuando empiezan a crecer las pestañas, se ve quemosis, les explico cómo es la quemosis, si hay edema o no, y bueno, las revisiones ver que hay una cicatrización progresiva, ¿no? De hecho, el chiste de estar revisando de manera subsecuente a a los pacientes, pues es medir y cuantificar cómo va la cicatrización y si está siendo controlado o no. Los primeros signos que vamos a ver en el paciente, o sea, yo les diría que lo más clásico en un paciente con ojo seco, triquiasis o conjuntivitis crónica, que lo que vamos a descartar es vertir los párpados y buscar fibrosis subconjuntival. También hay una pérdida de la corúncula, hay una cicatrización en el canto interno, y entonces se aplana la zona y ya nos haría sospechar, ¿no? Posterior a eso sigue el acortamiento de fondos de saco y todo lo que ya es más representativo del pemfigoide, ¿no? Y esto que les marcábamos aquí con la flechita, pues bueno, es una fibrosis o una cicatrización en el surco marginal, que si se fijan, precede mucho antes los síntomas clásicos de fibrosis subconjuntival. Entonces les decía que al inicio lo característico es fibrosis y lo van a ver muy parecido como las imágenes de la derecha. Si ustedes observan, se ve la hiperemia característica del tarso, pero se ven como esas bandas blanquecinas por debajo que nos hablan mucho de cicatrización. Esto ustedes también lo pueden ver muy frecuentemente y que es uno de los diferenciales más importantes en las conjuntivitis alérgicas crónicas. Entonces, bueno, tenemos que vigilar que eso no progrese y tenemos que ver que eso no nos dé la pauta de que pues, tenemos que sospechar en esta enfermedad, ¿no?
Al inicio va a haber una hiperemia conjuntival, blefaritis, que es muy característico de los pacientes con pemfigoide. La triquiasis empieza a presentar entropión y es muy frecuente que hagan queratinización de los bordes palpebrales. Ya que avanza la fibrosis subconjuntival, lo que sí es un acortamiento de los fondos de saco. Y eso lo van a ver claramente en el fondo de saco inferior. Cuando le piden, o sea, cuando traccionan el párpado hacia abajo y le piden al paciente que mire hacia arriba, pues van a ver claramente cómo hay un acortamiento, como lo vemos aquí en la imagen de la izquierda, cómo se ve hasta la fibrosis subconjuntival. Y en el ojo izquierdo, digo, del lado derecho, aquí vemos mucho más marcado el acortamiento de fondos de saco, ¿no? Posterior a ello, si sigue progresando, se va a presentar simbléfaro, que es un signo patognomónico de la enfermedad, el que sea un simbléfaro progresivo, que era lo que les mencionaba. O sea, en cada visita a los pacientes tenemos que cuantificar que ese simbléfaro no esté que no esté creciendo, que no haya nuevos simbléfaros que nos hablen que haya progresión. De todas las enfermedades cicatrizales que puedan ser diferencial en pemfigoide, la mayoría o casi todas no va a tener este simbléfaro progresivo. O sea, van a ser simbléfaros, pero no se modifican a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos imágenes características de los simbléfaros. Vamos a ver un poquito más adelante cómo lo clasificaríamos. Y cuando el paciente va empeorando, pues obviamente con la cicatrización que va sucediendo, va a haber una falla de las células limbales, que es lo que en realidad lleva a la afectación funcional de los pacientes, porque entonces va a haber problemas en la queratinización, va a haber conjuntivalización y opacificación corneal, que es lo que nos lleva a las etapas finales y avanzadas del pénfigo, ¿no? Como vemos en esta imagen superior a la izquierda, pues se observan hay un simbléfaro bastante importante, o sea, estamos a un paso de hacer un anquilobléfaro, o al lado derecho superior, ya es un paciente que ya hay una deficiencia de superficie o en la superficie muy severa, donde vemos opacificación corneal, neovascularización, vemos adelgazamientos de úlceras que previamente sucedieron y vemos cómo en la zona inferior ya está habiendo una adherencia de ambos párpados, ¿no? O sea, el siguiente paso ya es el simbléfaro, digo, el anquilobléfaro, y aquí en la imagen inferior vemos un simbléfaro del párpado superior, cómo acorta y cómo pega hacia la conjuntiva vulgar. Y bueno, les comentaba el paso final, es el anquilobléfaro, que es como lo más temido que tenemos, es cuando ya se fusionaron los párpados. Cuando llegamos a este grado, la realidad es que pues ya no hay fondos de saco, o sea, está totalmente lleno de simbléfaros el ojo y hubo tanto daño en la superficie, en las células limbares, que el ojo está prácticamente conjuntivalizado y con neovascularización, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo vemos como todavía algo de córnea rescatable, ya en la imagen de la derecha pues vemos totalmente queratinizada la córnea. Entonces, no es infrecuente malamente que veamos estos cambios en los pacientes. Yo en la mañana le platicaba a Dani que, por desgracia, no es infrecuente que lleguen los pacientes hacia consulta con anquilobléfaro y que el motivo que los lleva más rápido a hacer anquilobléfaro, pues obviamente es el retraso en el diagnóstico, pero sobre todo las múltiples cirugías oculares. O sea, también los pacientes que yo tengo con anquilobléfaro ya a este grado es porque fueron sometidos a blefaroplastías, formación nuevamente reformación de fondo de saco, o sea, múltiples cirugías sin tratamientos previos inmunosupresores, o sea, no es que esté totalmente contraindicado, es que es como hay que preparar al paciente y es que hay que buscar el momento y la indicación adecuada, pero casi siempre progresan o porque no se han diagnosticado a tiempo o porque se hacen procedimientos quirúrgicos. Con tratamiento es muy raro que progrese a hacer un anquilobléfaro. Y bueno, la clasificación es prácticamente la evolución, ¿no? O sea, las clasificaciones más antiguas, que son las del lado izquierdo, que ya casi no utilizamos, el grado 1 era fibrosis subconjuntival, el grado 2 acortamiento de los fondos de saco, el grado 3 ya la presencia de simbléfaro y el grado 4 el anquilobléfaro. La clasificación que utilizamos es el sistema de Tower y se basa en estas 4 igual grados o en estas 4 niveles de afectación, pero la diferencia y que nos hace que sea un poquito más exacta y que nos ayude más a vigilar la progresión es que, por ejemplo, el acortamiento de fondos de saco lo divide en porcentajes. Es 1A si es del 0 al 25%, del 25 al 50 es B, del 50 al 75 C o del D del 75 al 100. O sea, y eso es como en lo que tenga de acortamiento vertical, ¿no? Entonces, si depende del porcentaje que esté acortado, pues clasificaríamos en estas letras, ¿no? Y en simbléfaros pasa lo mismo, pero este es el componente horizontal, o sea, a lo largo
si es de 0 a 25, de 25 a 50, o sea, también clasifica dependiendo y se agrega en número la cantidad de simbléfaros si es que son contables, ¿no? Y grado 4, pues es como las imágenes previas que ya es anquilobléfaro. Por ejemplo, les puse este ejemplo, este es un paciente que en acortamiento, o sea, podemos clasificar ya con un acortamiento de fondos de saco, más o menos como el 50%, y tiene dos simbléfaros bastante importantes de la zona nasal y temporal, y ahí afecta un poquito menos del 50%. Entonces, en clasificación pusiéramos que es 2C, 3B, con el número 2 de los dos simbléfaros que pudimos contar. Entonces, es como la forma en que ustedes lo pueden ir clasificando, pero justo esta imagen también nos habla de cómo normalmente nosotros medimos a los pacientes. O sea, si tienen la forma de tomarle fotos y llevar el seguimiento fotográfico, pues sería ideal. Pero si no tienen forma de tomar fotografías a los pacientes, pues bueno, la opción sería que ustedes, que es como lo hacemos cuando yo estudié esto, en el expediente a mano poníamos cuántos milímetros, lo medíamos con la lámpara hendidura, con el asa en vertical, medíamos cuánto medía de limbo a la parte inferior en milímetros y cada consulta del paciente, y era como nasal, central y temporal, más los marcajes de los simbléfaros, ¿no? Entonces, pues ya medíamos si iba habiendo acortamiento o no. Para darnos una idea, aunque la realidad es que era un poquito subjetivo, porque bueno, si un momento el paciente miraba más para arriba, o traccionábamos un poquito más, pues ya nos podía salir un poquito diferente la medición, ¿no? Pero bueno, son como tips más empíricos de cómo podíamos ir vigilando un poquito la progresión del simbléfaro y no esperarnos, claro, a que haya definitivamente una progresión que sea irreversible, porque a final de cuentas todo lo que perdamos en cicatrización va a ser irreversible al paciente. Y bueno, en el diagnóstico, pues bueno, el primero es la sospecha clínica, o sea, lo que les mencionaba, revertir los párpados, medir los fondos de saco, vigilar de manera subsecuente a los pacientes. Como diagnósticos diferenciales, se los mencioné previamente, pues son todas las otras conjuntivitis cicatrizales, ¿no? El síndrome de Steven Johnson, la necrosis tóxica epidérmica, que aquí, por ejemplo, que es necrólisis, pues tenemos el antecedente de que hubo un proceso alérgico en los pacientes. Entonces ya sabríamos con el interrogatorio que vamos descartando posibilidades, ¿no? En enfermedades infecciosas, pues bueno, el antecedente de alguna infección y esto, el tracoma no es progresivo, que es lo que les decía, el signo pactoneumónico. En enfermedad de injerto contra huésped es muy parecido clínicamente, no es tan progresivo, pero aparte tenemos el antecedente del trasplante de médula, ¿no? En quemaduras químicas, pues también el antecedente nos da el diferencial. Y algo muy interesante es el pseudoperfigoide de tipo farmacológico, porque, por ejemplo, fármacos para el glaucoma como el timolol, la pilocarpina o hasta la misma epinefrina tópicas nos pueden ocasionar cicatrización conjuntival que asemeje a un pseudopenfigoide o un penfigoide, pero no va a ser progresivo como si es en el penfigoide ocular cicatrizal, ¿no? Entonces, siempre el interrogatorio inicial del paciente es que investiguen todos los fármacos. Ahorita les voy a dar una lista porque estos son los tópicos, pero hay una lista súper larga de fármacos sistémicos que también nos pueden ocasionar cicatrización conjuntival. Lo que les mencionaba, las alergias es una causa muy frecuente de cicatrización. Los pacientes con antecedentes de radiación y quiero mencionarles esto de enfermedades reumatológicas, porque las enfermedades reumatológicas es algo que vemos muy comúnmente y que no sospechamos. Por ejemplo, al inicio les decía que el pemfigoide normalmente se ve en pacientes de la séptima década de la vida, pero de repente vemos pacientes de 30, 40 años, sobre todo mujeres que tienen cicatrización conjuntival, y ahí lo primero es que hay que descartar enfermedades reumatológicas. Es súper frecuente que encontremos anticuerpos para Sjögren, para lupus, para esclerodermia, vasculitis sistémicas, que la manifestación ocular es enfermedad cicatrizal. Entonces, bueno, a final de cuentas, por la enfermedad de base indicaría también uso de inmunosupresión, pero bueno, nos ayuda al diagnóstico sistémico del paciente, ¿no? Y también en pemfigoide asociado a neoplasias o paraneoplásico, que eso el diagnóstico, el diferencial es que a la hora que se toma la biopsia, al hacer un análisis histológico, pues se descarta que no haya células de malignidad, ¿no? Entonces, esto es la lista que les decía, la verdad es que se las puse para que la vean, es bastante larga, no vamos a mencionarlos todos, pero todos los fármacos sistémicos que pueden ocasionar pemfigoide. Entonces, no quiere decir que en todos los pacientes se ocasionaría, pero bueno, sí que es algo importante a considerar, ¿no? Y siempre es en el interrogatorio a largo plazo. Em, aquí les mencionaba, si se fijan, esta es como la lista de diagnóstico diferencial de los pacientes con pemfigoide,
Y tenemos pacientes con progresión y sin progresión. Lo que les mencionaba y se los fui diciendo poco a poco es que normalmente la mayoría de los diagnósticos diferenciales, pues no va a haber una progresión del símbleparo, o sea, si les deja la duda, si no hay forma de tomar biopsia, porque también ahorita lo vamos a ver más adelante, es tomar biopsia y tener un superpatólogo que haga la inmunofluorescencia directa y que nos dé un diagnóstico. Si vamos a tomar la biopsia, pero no tenemos quien procese el tejido, pues la verdad es que es lo mismo, ¿no? Y la biopsia no es 100% sensible. Entonces, pues bueno, mucho de la evolución nos va a ir descartando posibilidades o el diagnóstico diferencial. Y lo otro que les mencionaba, fíjense que quizás es importante mencionarles esto. Justo les acabo de decir que el Steven Johnson o las enfermedades agudas como de este tipo no ocasionan una cicatrización o una progresión a largo plazo. Pero es bien curioso que hay un subgrupo de pacientes, no se sabe por qué, que tienen este tipo de enfermedades y pueden seguir cicatrizando, aunque el episodio por el de Steven Johnson haya sido años atrás y siguen cicatrizando. Entonces es muy importante como considerar y vigilar esto porque de determinar que el paciente tiene progresión, hay que inmunosuprimirlo para evitar complicaciones a largo plazo, ¿no? Y bueno, como abordaje inicial, yo a los pacientes les pediría estudios generales. ¿Por qué? Porque es un paciente que vamos a inmunosuprimir sí o sí. Entonces tenemos que descartar que todo esté bien para poder inmunosuprimir. Pediría estudios de enfermedad reumatológica, PCR, BCG, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasma neutrófilo para vasculitis sistémicas. Y ahora que podemos y se tiene la forma, la tira para lupus y la tira para esclerodermia, que son las especificidades para saber que son como en conjunto las dos son 30 y tantos anticuerpos para que nos digan qué cosa reumatológica puede tener el paciente. Y sorprendentemente muchos de los pacientes, porque esta tira de esclerodermia es súper reciente, tiene un par de años en el mercado. Entonces, sorprendentemente muchos de los pacientes que previamente teníamos clasificados como pemfigoides, al hacer la tira de esclerodermia salen anticuerpos de esclerodermia positivos. Entonces, son pacientes que probablemente el origen siempre fue autoinmune, o sea, respecto a algo reumatológico y que esto nos ayuda a rediagnosticarlos, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico definitivo o ideal serían por medio de biopsia, pero la sensibilidad es del 50 al 60%. Esto es súper importante porque es tan baja la sensibilidad que el no tener una biopsia positiva no excluye el diagnóstico. Y puede ser tan baja la posibilidad porque, bueno, es un paciente que está multitratado la mayoría de las veces. Hablamos que son pacientes con conjuntivitis crónicas que tienen uso de esteroides probablemente de años. Entonces, eso va a modificar el resultado y la misma inflamación destruye tanto el tejido que va a modificar el resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, saber que no se excluye el diagnóstico con una biopsia negativa idealmente, ¿dónde tomamos la biopsia? De la conjuntiva vulvar, sobre todo a un área adyacente que tenga lesión o actividad, pero no que tenga cicatrización o que no sea el área dañada o activa. Porque obviamente si es un área que ya está destruida, que es un tejido dañado, pues lo más seguro es que nos salga negativa la biopsia porque no va a haber una fijación a membrana basal. Entonces, que sea un tejido sano, pero que esté cercano a una zona que estuvo dañada, ¿no? Que sea en la región interpalpebral y que sea lo más cercana al limbo posible. Y ya que tomamos la biopsia, ahí lo que se hace es que, bueno, se la avisa al patólogo que se la va a mandar. Hay muy pocos patólogos que procesan la inmunofluorescencia directa. Yo les recomendaría, no es gol, yo les recomendaría a la doctora Arisbet, es patóloga nefropatóloga. Los nefropatólogos son los que hacen inmunofluorescencias en general, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en Guadalajara tenemos la ventaja de que está esta doctora. Se manda la muestra en solución salina, se manda para que el paciente la lleve o se manda al día siguiente, se le pide que se hagan las inmunofluorescencias y ya la doctora, la verdad es que es una experta porque nos manda a decir, sí, sí es pemfigoide, no es sarcoidosis, no es Sjögren o sabes que no, parece un pemfigo vulgar. O sea, la verdad es que es como muy experta y siempre manda como los diagnósticos un poquito más específicos, ¿no? Y bueno, lo que se busca es el depósito lineal de inmunocomplejos en la membrana basal epitelial, que era lo que veíamos en la fisiopatología, que son justo estas flechitas que ven arriba a la derecha, como pintaría la biopsia. Y bueno, hablando específicamente del tratamiento, sea porque ya clasificamos al paciente por la evolución, por la biopsia, por la clínica, a final de cuentas, sí o sí, no hay que retrasar el tratamiento, eso es lo más urgente, ¿no? El tratamiento solo ofrece mejoría y ofrece una remisión de la enfermedad, pero no vamos a curar al paciente. O sea, como cualquier enfermedad autoinmune, hay que decirle al paciente, esto no se cura, se controla,
Sin tratamiento, la evolución normal es la ceguera. Entonces, pues bueno, va a estar años en tratamiento. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? ¿Qué tanto va a responder? Pues es como todo lo autoinmune. O sea, hay pacientes que con las dosis más bajitas de medicamento están al 100%, o hay pacientes que estamos con lo último que existe y el ojo está que se va. Entonces, pues bueno, siempre explicarle muy claramente al paciente de las posibilidades y bueno, eso también ayuda a que tenga apego al tratamiento, que conozca la enfermedad, porque son tratamientos larguísimos, con afectaciones oculares severísimas, con múltiples complicaciones que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, como tratamiento tópico, lo primero, hablábamos que de las principales complicaciones, pues la blefaritis, ¿no? O sea, siempre un paciente con pemfigoide, que se lave los párpados, que siempre se limpie lo mejor posible. Si ustedes pueden en consultorio quitarle esas placas de queratina que tiene el borde de los párpados, pues sería buenísimo, porque si no sería más daño y más congestión ahí a las glándulas. Entonces, bueno, limpiar a lo posible las placas de queratina. Usar lubricantes, sí, siempre libres de conservador, que sean lo menos viscosos posibles, porque luego no les gustan tanto. A diferencia de los pacientes con ojos secos severo secundario a una enfermedad reumatológica, los pemfigoides no toleran tanto los lubricantes tan viscosos, ¿no? Entonces, siempre libres de conservador. Gel lubricante, sí, pero luego es bien curioso porque pues obviamente un pemfigoide hace un ojo seco súper severo, pero abajo, en fondo de saco, tiene unos compartimientos que se forman entre los simbléfaros y el acortamiento de los fondos y eso. Entonces luego les dejamos gel lubricante y se les hace mil agaña y mil secreción y tiene conjuntivitis de repetición. Entonces, yo la verdad es que los pemfigos no más de 2 veces al día les dejo el gel lubricante porque luego los residuos son un problemón de que están ahí dando lata a los pacientes, ¿no? Casi siempre llegamos a su autólogo, o sea, no hay de otra. El lubricante comercial, la verdad es que en casos muy avanzados no va a ser suficiente. Insulina tópica en caso de tener úlceras y un retraso en la cicatrización, que muy frecuentemente lo vamos a ver porque hay una deficiencia severa de células limbares. Si hay una blefaritis severa y es necesario, pues minociclina, pero pues esto es un coadyuvante, o sea, no es el tratamiento de base. Y lentes de vendaje, de ser necesario cuando el paciente tenga ulceraciones. Solo aquí cabe mencionar, si digo, ustedes como especialistas en órbita, la verdad es que lo saben mejor que yo. Es súper difícil y es súper complejo ponerle un lente de vendaje a un paciente con pemfigoide. O sea, ni abre los párpados, no cabe el lente de contacto, o cabe y lo bota, se lo pones hoy y mañana ya no lo trae. O sea, la verdad es que siempre es súper complejo ponerle un lente de vendaje a un paciente con un pemfigoide avanzado. Entonces, sería una buena opción si es que se puede. Y la otra cosa es que siempre cualquier cosa que toque el ojito lo va a irritar y esa irritación puede despertar actividad. Entonces yo les recomendaría que el lente de vendaje, a menos que fuera muy estrictamente necesario, porque si no también tenemos riesgo de actividad, ¿no? O sea, el pemfigoide siempre es como de mírame y no lo toques porque es la cosa que más se prende y de las cosas más terribles o más graves de superficie ocular, ¿no? De antiinflamatorios, pues algo de superficie. Yo lo uso cuando conozco al paciente y está en una crisis o en crisis de pacientes, o que tenga una crisis de ojo seco gravísimo y que, bueno, a fuerzas tengo que dejar antiinflamatorios, pero que sea lo menos posible. Por sí sola la inflamación va a dar mucha presencia de catarata y va a haber mucho glaucoma en los pacientes con pemfigoides. Si a eso le agregamos el uso crónico de esteroides, pues bueno, estamos complicándonos la vida porque volvemos al círculo vicioso. Si da un glaucoma, vamos a dejar que dejar medicamentos que no pueden ser por inflamatorios, no pueden ser por prostaglandinas. Si dejamos timolol, pues también nos puede empeorar el pemfigoide, y si dejamos birmonidina nos puede dar conjuntivitis irritativa y nos puede irritar más, nos da más ojo seco y todo se complica. Si no controlamos al paciente la presión, tenemos que brincarnos a cirugías y las cirugías tenemos que tocar conjuntiva. Entonces, si se fijan, es como complicarnos la vida solitos, ocasionando aumento de presión en los pacientes con pemfigoide. Entonces, pues sí, tenerle como su respeto al esteroide, ¿no? Y las cataratas, pues bueno, operar, igual si les ha tocado operar a un paciente con pemfigoide en el que ni siquiera les cabe el bléfaro, en los pacientes pues también está como súper complicado y aumentar mucho riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, de ser necesario lo menos posible. Y lo que sí yo les recomendaría es un inmunomodulador tópico. Sabemos que la ciclosporina y el tacrolimus inhibe la activación de los linfocitos T, que están mediados en el pemfigoide, entonces valdría la pena. Ciclosporina, la verdad es que a mí no me encanta, yo no veo tanta diferencia en los pacientes, yo prefiero dejar estracrolimus tópico siempre cuando lo toleran, porque ese es otro problema, ¿no? Entonces, les menciono esto como porque en los artículos lo mencionan como tratamiento subconjuntival de esteroides y mitomicina C,
Pero si observa, les puse como signo de interrogación. Yo no lo haría, o sea, el esteroide, los residuos del medicamento nos puede ocasionar fibrosis. Hasta lo hemos visto cuando ponemos en pacientes perioculares que no pueden dejar fibrosis, ¿no? Entonces, la verdad es que meter una sustancia subconjuntiva en un paciente que cicatriza en conjuntiva no me parece la mejor idea, y el riesgo con la mitomicina C, la verdad es que se me hace muy alto. Entonces, está reportado, pero la verdad es que yo no tengo experiencia, no es algo que pudiera recomendarlo, ¿no? Y a final de cuentas, creo que el tratamiento es un coadyuvante, o sea, no es el tratamiento de base y no es inactivar una enfermedad sistémica con poner un esteroide subconjuntival. Entonces, bueno, la base definitivamente es el tratamiento sistémico. Y aquí es bien curioso porque todos los artículos, si ustedes los ven, reportan que en enfermedad leve moderada podemos utilizar Dapsona, que es un medicamento menos agresivo, que es más seguro, que les va bien a los pacientes y que lo toleran muy bien. La realidad es que cuando yo empecé a tratar pacientes con pemphigoide, les dejaba Dapsona, y aparte de lo caro y lo difícil que era de conseguir, todos los pacientes lo dejaban por efectos adversos. Me hacían anemias hemolíticas, se ponían súper inmunosuprimidos. La verdad es que les iba muy mal a los pacientes. Aún pacientes que no tenían deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Que es como un requisito previo que tenemos que tener antes de iniciar la Dapsona. Entonces, yo hace muchos años ya no lo uso. La verdad es que nunca vi una diferencia, y eso es la otra cosa. La verdad es que nunca vi que los pacientes se controlaran. Y esto es curioso porque, por ejemplo, este 85% que les pongo es lo que reportan de mejoría en los pacientes en un estudio francés, comparados con estudios en Latinoamérica, porque aquí en México en realidad no tenemos muchos. En Latinoamérica reportan que es totalmente ineficaz, ¿no? Entonces puede ser que también sea nuestra genética, que a nosotros no nos va tan bien con Dapsona, pero bueno, quizá no sería mi primera elección, y ahorita se los voy a mencionar más adelante el tratamiento de un pemphigoide, ¿no? Siempre yo inicio como medicamento puente esteroide sistémico en lo que empieza a hacer efecto la inmunosupresión. Si recordamos, los efectos inmunosupresores son después de 6 a 8 semanas. Para mí el ideal y el que más me gusta es el metrotexato inyectado de ser posible. Si el paciente no lo tolera, me iría hacia atropina o me iría ácido micofenólico, y creo que nunca daría ciclosporina porque no veo diferencia y los efectos adversos son bastante importantes, más en los pacientes de la tercera edad, que de por sí la mayoría son hipertensos, la ciclosporina hipertensa más, ¿no? Entonces, pues bueno, idealmente no. Y en casos muy graves, que esté perforándose, que está a punto de hacer anquilodoble que hay algo gravísimo, yo me iría directo a bolos de metilprednisolona, a ciclofosfamida, haría que el paciente entre en remisión, y una vez en remisión, me iría a inmunosupresores clásicos, como los que acabo de mencionar, a mantenerlo. Si no es suficiente, y que muy frecuentemente no es suficiente, me brincaría a biológicos. El que más experiencia se tiene respecto a pemphigoide es el rituximab, y el rituximab, la realidad es que es muy bueno en controlar a los pacientes. Si falla rituximab, está documentado las inmunoglobulinas como el tratamiento como súper bueno para pemphigoide. Yo no tengo experiencia en el uso de inmunoglobulinas. La verdad es que afortunadamente hasta la fecha no lo he necesitado. Casi siempre, o la mayoría de los pacientes con lo previo, ceden. Entonces, este es el estudio que les decía de Latinoamérica, en el que les mencionaba que, bueno, aquí demuestra que la Dapsona que fue ineficaz en el 48% de los pacientes, y el metrotexato solo fue ineficaz en el 4% de los pacientes. O sea, la verdad es que una diferencia muy, muy significativa. Y bueno, este es como el algoritmo así muy básico que yo les puse de lo como yo trataría al paciente. Si es un paciente leve, moderado, le daría esteroide sistémico. O sea, lo tópico siempre va. Esto es más hablando como de lo sistémico, ¿no? Le daría esteroide bioral, me brincaría inmunosupresor clásico, metrotexato. O sea, si tengo tiempo, si no está grave, si le quiero dar chance, ¿no? Si eso falla y está progresando, me iría a ciclofosfamida, y si eso falla, me iría a rituximab, ¿no? Si está grave, con riesgo de pérdida de visión irreversible, me iría a bolos de metil con ciclofosfamida, porque pues dejarle bolos de metil o dejarle prednisona y no darle inmunosupresión no tiene caso. El tratamiento es crónico a largo plazo, no solamente desinflamar. Entonces, si con eso es suficiente, bueno, lo entro en remisión y lo mantengo con inmunosupresión. Pero si no es suficiente, ahí es cuando me brincaría rituximab. La ventaja que tenemos con rituximab, sí, yo creo que ya lo saben, es que es un medicamento bastante caro, pero ya salió el genérico. Entonces, el genérico ya tiende a ser bastante accesible o más accesible a los pacientes, y es una opción más que podemos pensar a corto plazo. ¿Cuáles serían los datos de mejoría? Ojo blanco, o sea, yo sé que suena como muy coloquial, pero tal cual es eso. O sea, si ustedes ven que ya el paciente al consultorio y el ojo está blanquito, está súper bien, ya lo hicimos, o sea, ya se está controlando, ¿no?
que no tenga los datos inflamatorios, que no haya progresado en las visitas subsecuentes y sobre todo que no tenga dolor. Yo a veces llega el paciente con el ojo bien rojo, pero luego veo que son las pestañas, se las quito y a ver, hubo dolor, algo, bla, bla, bla. No, no veo que avanzó la cicatrización, no hay actividad, son las pestañas. Entonces ya no me estreso tanto, ¿no? O sea, eso es muy importante porque si lo considera actividad, pues obviamente aumentaría el inmunosupresor y aumentaría los riesgos del paciente. Entonces sí determinar muy bien cuándo sí o no hay actividad en los pacientes. ¿Cuándo suspendería tratamiento? Pues yo diría que nunca, pero sí podemos suspender si el paciente entra en remisión. Y siempre explicarle, ¿no? O sea, no se va a curar, se durmió la enfermedad y en cualquier momento ante el menor síntoma se reinicia, ¿no? Entonces, mínimo que tuviera 6 meses sin actividad, pero sin esteroides, porque si no, pues es trampa. Si ya cumple 6 meses sin actividad, entonces podemos empezar a bajar el tratamiento poco a poco. Idealmente, y no hay efectos adversos, pues irnos hasta 2 años antes de bajar el tratamiento, ¿va? Complicaciones, pues ya saben, todas las asociadas y que las mencionamos, ¿no? Si vamos a tratar, y este como subtema no es tanto las complicaciones que se van a presentar, sino el tratamiento, ¿no? Siempre, todo lo que vayamos a hacer quirúrgico o de tocar el ojo, siempre con inmunosupresión, no hay de otra. Si el paciente va a hacer úlceras estromales, y que eso lo hacen muy frecuentemente porque hay tantos daños en la superficie que, bueno, la epitelización está retrasada, no hay células madre limbares, hay mucho riesgo de una infección, o sea, hay muchas causas para que no cierre bien los párpados, está la estriquiasis raspándonos la córnea, o sea, hay muchas causas por las que puede haber úlceras en estos pacientes, ¿no? Entonces, siempre el tratamiento tópico, los lentes de vendaje, lo que les decía, o sea, con los peros que acabamos de mencionar, si se puede idealmente y la perforación es pequeña, si se perfora el paciente, idealmente con cianoacrilato. El pronóstico de una QPP es súper malo, o sea, el riesgo de rechazo, de conjuntivalización, de opacificación de la córnea, la verdad es que es muy alto, de sobreinfecciones. Poner colgajo, membranas amnióticas, sí, pero pasa lo mismo. O sea, lo que les decía, cualquier cosa que toque en conjuntiva o que anclen algo a conjuntiva suturado, pues va a hacer que se active la enfermedad. Entonces, el pronóstico es bastante malo. Aún el pronóstico es muy malo en la queratoprótesis. Y justo les traje estos ejemplos. Son pacientes posquirúrgicos de queratoprótesis. Ojo derecho es una queratoprótesis. Si ustedes se fijan, es un paciente con pemfigoide. Se ve súper bonita la queratoprótesis. El paciente post cirugía, o sea, primero hubo reformación de fondos de saco, o sea, todo lo que se tenía que hacer en superficie y luego le hicieron la queratoprótesis. Entonces, el paciente muy bien. De hecho, la agudeza visual mejoraba 20/30, 20/40, pero la verdad es que el gusto nos duró 3 meses. O sea, empezó a hacer muchísima inflamación, empezó a hacer muchísima alteración, se infectó, hizo endofta, 1000 complicaciones, se fue a tisis. Y ya, o sea, tisis y inmediatamente el antiloblefarón, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo he tenido contacto en pemfigoide con 3 pacientes con queratoprótesis y todos terminan en mal pronóstico. Entonces, pues bueno, no creo que sea una opción tan buena a largo plazo. Y aquí en la imagen de la izquierda, pues sí se observan, es un trasplante, está ya, la córnea no ha logrado epitelizar, es un paciente que se trasplantó meses antes, no ha logrado epitelizar, se veía conjuntivalizada toda, o sea, el pronóstico la verdad es que es bastante malo y la enfermedad está activa, cicatrizando conjuntiva, ¿no? Entonces, bueno, evitarlo en lo posible. Y esta es una paciente, si ustedes observan el entropión del párpado superior es muy importante, o sea, todas las pestañas están tocando el ojo, del lado derecho se observan, ya tiene una perforación paracentral, o sea, ahí está como el iris prolapsado, pero la verdad es que una paciente con pemfigoide y pues no tenemos opciones, o sea, era muy grande, no podía poner un cianoacrilato, no, el lente de contacto se caía, no podía someter la cirugía porque pues, bueno, el pronóstico va a ser bastante malo. Acaba de pasar un proceso de actividad la paciente, entonces pues bueno, ella así se autoselló, fue tratándose con lubricantes y salió, ¿no? Entonces, y la foto de la derecha es la paciente post, o sea, post la perforación. Si observan, se conjuntivalizó prácticamente, pero es por eso, porque se activan después de tener sucesos así, ¿no? Entonces, bueno, respecto a glaucoma, les decía, idealmente, pues tratamiento tópico. Hay un pronóstico malo si ponemos válvula o trabeculectomía porque va a cicatrizar el paciente.
aún con inmunosupresión el riesgo es bastante alto. Actualmente empezamos a probar a hacer ciclofotocoagulación con láser subciclo, o sea, como lo más suavecito posible, como lo hacemos en otros pacientes con uveitis, con la intención de que no se inflame tanto, de no tocar conjuntiva, subciclo para que si no baja tanto la presión, pues bueno, lo va a hacer como retoques. Pero bueno, el resultado hasta ahorita ha sido favorecedor. Entonces, bueno, creo que es una opción viable a futuro para evitar procedimientos quirúrgicos. Y respecto a catarata, pues bueno, idealmente siempre que sea facoemulsificación, o sea, pensar en operar a un paciente y hacer una extra donde toquemos conjuntiva, la verdad es que sería terrible. Entonces, si tiene un paciente que está haciendo catarata, opérelo en cuando empieza a salir la catarata, no se esperen como otros pacientes a que evolucione y luego lo operamos, no. Los pacientes con pemfigo en cuanto o sea, esté dando controlado, en cuanto se pueda lo operan para que sí sea una faco y no nos dé complicaciones que tengamos que tocar conjuntiva, ¿no? Y respecto a cirugías de complicaciones palpebrales, pues bueno, los expertos son ustedes. Yo en realidad creo que con lo que batallamos mucho a largo plazo, el paciente está inactivo, está perfecto, pero las pestañas nos vuelven locos, ¿no? Más esas chiquitas, güeritas que no se quitan con nada, ¿no? Entonces, todo lo que se llegue a hacer, reconstrucción de fondos de saco, cirugías de lagoftalmos, de tosis, láser, todo lo que lleguen a hacer, pues bueno, la recomendación que sea estrictamente necesario, o sea, que sea necesario porque tenga un problema de lagoftalmos que de verdad nos pone en riesgo la córnea, que queramos reconstruir porque se va a someter a SLED, a queratoprótesis, a una cirugía de verdad que amerita el paciente, o porque las pestañas nos están volviendo locos y con láser y con todo no se pudo. De otra forma, hacer cirugías sin una indicación en específico, nada más por quitar el simbléfaro, por reconstruir o por algo así, la realidad es que no. El pronóstico es bastante malo. Idealmente yo quisiera que esos pacientes nunca tuvieran que operarse y siempre hacerlo con inmunosupresión. De hecho, me parece a mí tan riesgoso tocar conjuntiva que yo recomendaría que la inmunosupresión previa a cirugía de párpados o de tocar conjuntiva fuera con rituximab o con ciclofosfamida. O sea, casi pasar el medicamento y aprovechar el pico máximo del medicamento que son como 15 días y ahí meter al paciente a cirugía. Y bueno, ya para finalizar, porque es bastante larga esta plática, lo más importante que debemos de recordar es que el curso natural de la enfermedad es la ceguera. O sea, sin tratamiento, sin diagnóstico, el paciente se va a quedar ciego. El retraso y tratamiento sistémico, pues, o sea, las gotitas jamás van a contener un pemfigoide, ¿no? El retraso en el diagnóstico, les decía, es casi de 10 años, entonces somos nosotros quienes tenemos que tener la sospecha diagnóstica para cuando llegue un paciente así a consulta. Es peor el pronóstico si se asocia a otras mucosas afectadas. El 30%, aunque ya están en remisión, recurre, que era lo que mencionaba hace ratito. Y pues vigilar siempre la córnea, porque el pronóstico visual depende de la córnea, no tanto de la cicatrización, aunque van a la par, ¿no? Y lo que les mencionaba, no evaporemos al paciente si no es tan estrictamente necesario. Va, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Lili, por compartirnos todo lo que sabes de pemfigoide. Y no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Doctora Lili, soy Gabriela Tomasini, corneóloga. Doctora, ¿en dónde ha encontrado usted el tacrolimus? Yo la verdad hago mi formulación, o sea, hago fórmula magistral. Lo compras, lo venden en farmacias Carré Toledo de La Paz, o sea, sí lo encuentras en farmacias y yo lo hago en fórmula magistral diluido en lubricante. No lo vas a encontrar comercializado. Y porque vean que muchos dicen, bueno, pues el Traderma que venden para derma se lo pones en el ojo y así, no lo aguantan, la verdad es que no lo aguantan, o ni les pueden jalar el párpado a los pacientes de pemfigo, entonces pues no, yo hago ahí mi fórmula magistral. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Oye, Lili, ¿y qué costo tiene el rituximab ya genérico? El genérico, 11,000 pesos. Ah, O no, sea, sí. sí, súper barato. Antes, o sea, poner una dosis porque tiene que ser hospitalizado. La realidad es que casi todos los pacientes hacen rash y se les baja la presión y pueden hacer anafilaxias y así, casi todos. Entonces, como tiene que ser hospitalizado,
Antes una dosis de rituximab te costaba como 60, 70 mil pesos. Entonces, pues la verdad es que y es una a los 15 días otra, y ya luego cada 4, 6 u 8 meses, dependiendo, ¿no? Entonces, mínimo el paciente para las 2 dosis iniciales tenían que ser como 120 mil pesos. Era carísimo, o sea, solamente era por seguro de gastos médicos. Y ahora la dosis te cuesta 11 mil pesos con la persona que yo conozco, pues, y que ella tiene como una clínica de infusión, pero en promedio en todas las clínicas de infusión más o menos andan en eso. Entonces, es mucho dinero, sí, pero pues es mucho más accesible. Aparte es un fármaco que te dura meses la eficacia, o sea, no tenemos que estar repitiendo a corto plazo, ¿no? Y, por ejemplo, la otra opción que yo les diría es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida ha de andar como con dosis y aplicación como en 2,000 pesos. Entonces, bueno, sí es mucha diferencia, sí es un poquito más barata, ¿no? Pero pues las dos son muy buenas opciones. Ujú. Doctora Lilia, ¿me escucha? Sí, Excelente su plática. La verdad creo que sí respondió varios puntos que incluso yo tenía como dudas para preguntarle, porque pues sí, a veces nosotros que nos envían pacientes como para tratar la triquiasis o que ya tienen Symblefaron, y yo creo que sí nos queda ya más en claro que pues lo mínimo que tengamos que tocar a este tipo de pacientes, ¿no? Por lo que nos comentas que se inflaman súper rápido y que a lo mejor tocarlo solo cuando sea estrictamente necesario. Eh, lo que comentabas también de que si va a ser necesario tocarlos o para alguna cirugía, pues que tengan la inmunosupresión para que no se activen pues más. Y recordarles también lo que comentaba de cómo, porque a veces nos queda a nosotros la duda de cómo preservar las muestras cuando las tenemos que enviar a los patólogos. Y que nosotros a veces como culoplásticos casi todo lo metemos en formol y pues así creo que no se va a encontrar nada, ¿no? Entonces sí, nada no, más sí que sea entonces como comenten solución salina y pues sí, son enfermedades que como se dice son progresivas y que a veces no les va muy bien a los pacientes, entonces lo menos a lo mejor que nosotros podamos acelerar la inflamación que ellos tienen, ¿no? sí, claro. Sí, y de hecho lo que pueden hacer es eso, o sea, con quien ustedes trabajen así como de cabecera, internista, reumatólogo, biólogo, o sea, lo que ustedes, decirle, oye, voy a tocar al paciente, le voy a hacer tal cirugía, pues ya que le indiquen la ciclo, el rituximab, ya para la cirugía, ¿no? Y a los 15 días ya tener así todo listísimo para que se opere el paciente, ¿no? Muy bien. No sé si Lili, ¿me alguien... escuchas? Creo que Doctora Lili. Bueno, Anel levantó la mano, ¿no? ¿O ah, quién? ¿Quién está hablando? No, es que no. doctora Saray, soy la doctora Saray. ¿Cómo estás, Lili? Y bien, ¿y tú? También, muy bien. Una preguntota. ¿El suero autólogo a qué porcentaje lo prescribes? Fíjate que a mí me gusta mucho el 50%, pero justo en los pemphigoides me ha pasado lo que les decía, que lo sienten muy espeso. Entonces a ellos se los dejo como al 20. Siempre inicio al 50 y a menos que se quejen, pues ya se los bajo al 20. Ah, perfecto. Y otra cosa más, ¿crees que nos puedas escribir en mensajes el contacto de la patóloga? Sí, ¿quieren que se los mande a Dani para que se los mande También puede ser. Muchas o gracias. quieren que lo ponga aquí en el chat? Mejor. Como gustes, como gustes. Sí, si quieren lo pongo acá, porque digo, Ahí porque lo vemos pues, todas. justo Ajá. en el chat. Sí, va. Ahorita se los mando. Gracias, Lili. Buenas noches. Hola, 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 Nel. ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Soy Anel de Luca, corneóloga. Veo en conjunto con la doctora Lili varios pacientes de pemfigoide y hemos tenido una casuística pues más alta de lo que se esperaría para una enfermedad tan rara. Así que siempre, siempre, siempre revisar esos fondos de saco para un diagnóstico temprano, que es también la clave en el manejo de estos pacientes. Y aquí para la toma de biopsia, sí es aconsejable, perdón que no me pude conectar, antes me agarró la tormenta, pero para la toma de biopsia, hacerlo antes de iniciar tratamiento, o sea, en cuanto ustedes sospechen el diagnóstico, tomar la biopsia antes de empezar tratamiento con esteroide o con inmunosupresor. Pueden programarlo prontamente y yo les recomendaría ponerse en contacto con la patóloga, generalmente a la doctora Arisbeth. Yo le aviso que voy a tomar una biopsia y la biopsia se tiene que mandar en un lapso no mayor de 1 hora. Entonces, generalmente le aviso al paciente desde que lo voy a programar para la toma de biopsia.
se va a biopsiar, le entrego la biopsia saliendo y se va directamente con la patóloga para enviar la biopsia. Sí se pueden procesar si se colocan en formol, pero hay que hacer un lavado del formol y hacer más procesamiento. Y pues si de por sí es más factible que tengamos biopsias falsos negativos, pues esto nos aumentaría el índice de falsos negativos. Entonces, en solución salina, mantenerlo en refrigeración y enviarlo directamente a la patóloga. Entonces, si nos coordinamos con ella, pues ya va a estar esperando la muestra para poder procesarla en cuanto la reciba. Sí. Oigan, y ahorita aprovechando que Anel platicó, ella, por ejemplo, ella ha operado pacientes, de hecho, porque el tiempo ya no ajustó, pero les iba a presentar un caso de Anel precisamente, donde es un paciente con pemfigoide, toda la córnea se cubrió, solamente los párpados no se fusionaron y se preparó con rituximab, ciclofosfamida y todo, y el paciente se le hizo un SLED y mejoró increíblemente, ¿no? Entonces, o sea, sí hay cosas que se pueden hacer, pero con muchísimo cuidado y con una preparación previa muy buena, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, siempre eso, o sea, tener como la idea de que preparar a los pacientes previo a los procedimientos. Y otra cosa, no sé si lo comentaste, Lili, pero estos pacientes que tienen una superficie tan alterada también se benefician del uso de lentes esclerales. Entonces, también tengo varios pacientes con diagnóstico de pemfigoide, siempre y cuando el simblefaron no sea tan cerrado, puede llegar a utilizarse un lente escleral de un diámetro menor y les ayuda mucho para la superficie ocular. Incluso he tenido pacientes, el paciente mayor con pemfigoide tenía cerca de 80 años, falleció durante pandemia, pero con lente escleral, con mucho alivio de la sintomatología de superficie ocular, también como herramienta, ¿no? En vez de algo quirúrgico, es una herramienta que nos puede servir en la terapéutica para el manejo de estos pacientes. Sí. Muchas gracias por el tip, Anel. Y Lili, pregunta el doctor Salvador Chávez que si puedes describir la preparación magistral del Tracolimus. Ya la acabo de poner en el chat. Ah, perdón. Déjame ver. Sí. Ah, sí, aquí está. Gracias. ¿Alguna No. otra pregunta? No. Bueno, pues entonces daríamos como terminada la sesión y no me queda más que agradecerte, Lili, por compartirnos y por siempre estar apoyándonos en los casos difíciles, pues de estas enfermedades autoinmunes. No, ¿de qué, Dani? Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias, doctora. Bonita noche. Igualmente, Buenas noches a todos. buenas noches.